Hola, mi nombre es Marlene Telemín Rodríguez y en esta ocasión mi compañera Joanny Morla y yo les estaremos hablando sobre el intercambio de favores y la corrupción, basado en el libro titulado El que a buen árbol se arrima, escrito por Salpa, Tapia Tovar y Reyes Martínez. En este video yo les quiero hablar de un tema que está mucho más presente en nuestra vida diaria de lo que nosotros pensamos, los favores y la corrupción. Para los autores del libro, entre ellos Genaro Salpa, la corrupción no es solo robar dinero del Estado, sino cualquier uso de un puesto, una relación o un recurso para obtener un beneficio injusto. Ellos explican que la corrupción se mezcla con la vida diaria porque muchos favores se ven normales, aunque sí afectan a otras personas. Muchas veces hablamos de corrupción como si fuera algo lejano, como si solo pasara en el gobierno o con los de arriba, pero en realidad empieza en cosas pequeñas, en cómo funcionamos culturalmente y en cómo nos relacionamos los unos con los otros. El libro que estamos trabajando muestra justamente eso, que muchas prácticas que vemos como normales o incluso como parte de la convivencia pueden convertirse en corrupción sin que nos demos cuenta. Por eso es importante que analicemos esto. Favores aceptables versus favores corruptos. Primero, les quiero aclarar algo básico. No todos los favores son corrupción. Un favor legítimo es simplemente ayudar a alguien porque uno quiere hacerlo, como ayudar a un vecino con una tarea, llevar a un amigo al médico o prestarle algo que necesita. Eso es solidaridad y apoyo y forma parte de la vida en comunidad. Estos son los favores aceptables. El problema empieza cuando el favor deja de ser gratuito y libre y se convierte en una obligación, un compromiso o un intercambio escondido. Por ejemplo, cuando yo hago algo por ti esperando que tú después me devuelvas ese favor. O cuando se usa una posición de poder para beneficiar a alguien cercano, como decir, mira, entra fulanito a ese trabajo porque es mi amigo. Ahí ya no hablamos de apoyo, sino de usar relaciones personales para obtener beneficios que no son justos para todos, porque se puede dar el caso de que haya una persona más calificada para ese trabajo o alguien que lo haya estado esperando antes que el amigo. El texto explica que en muchos países el favor se ve casi como una obligación social. Si tú no ayudas a tu familia o a tus amigos, te ven como malagradecido o mal pariente, y eso hace que el favor se convierta en un sistema que presiona. Algo que me llamó mucho la atención del texto es cómo explica que en sociedades como la nuestra, echar una mano no es solo una opción, sino parte de la cultura. Aquí también funciona mucho eso de tú me ayudas ahora y yo te debo una. Y si no devuelves el favor, la gente se ofende o habla mal de ti. De hecho, en el libro aparece una frase que lo resume muy bien. Uno no puede rehusar hacer un servicio sin graves consecuencias. Eso es totalmente cierto. También aquí en República Dominicana, a veces no queremos hacer un favor, pero lo hacemos por compromiso, por no quedar mal o por no perder una relación. En el texto se muestra un ejemplo donde una hermana que trabaja en una oficina del servicio público utiliza las hojas de la oficina para que sus hermanas hagan las tareas. Y también está el caso de Bengala, donde una persona necesita un trabajo y acude a familiares y amigos buscando esa famosa palanca. En ambos casos, las personas ven estos favores como algo normal, no como corrupción, pero realmente están usando recursos o influencias que no deberían. Algo muy importante es aprender a distinguir estos tres tipos de pago. Primero, la propina. En teoría, es un pago que se da después del servicio como agradecimiento. Eso no es corrupción, pero hay casos en los que la gente usa la palabra propina para suavizar algo que en realidad es un soborno. Ahí es donde entra la mordida, que es básicamente un soborno pequeño. La mordida es cuando tú pagas un trámite para que no te pongan una multa
o para que te den un servicio que debería ser gratis. Eso ya es corrupción. Y el soborno, por otro lado, es lo mismo, pero a mayor escala. Un pago con la intención directa de romper una norma o influir en una decisión pública. El texto muestra cómo mucha gente dice le di una propinita a un funcionario, pero en realidad sabe que fue un soborno. Lo dicen así para que no suene tan grave. Malversación significa usar recursos públicos que pertenecen al Estado y por lo tanto a todos para beneficio personal o privado. Un ejemplo sería que un director de una institución de servicio público utilice los fondos de dicha institución para beneficio propio, por ejemplo, comprar un carro o arreglar su casa. Esto es corrupción, ya que dicho funcionario o director está utilizando el dinero del Estado para beneficiarse él. En resumen, la frontera entre favor y corrupción es cultural. Para combatirla necesitamos cambiar prácticas normalizadas. Es necesario que entendamos que aunque las hayamos normalizado, no quiere decir que estén bien. El problema no es solo legal, sino social. Mi nombre es Joanny y para continuar con lo que ya presentó mi compañera, quiero profundizar en cómo la corrupción no solo aparece en los grandes escándalos políticos que vemos en las noticias, sino también en situaciones cotidianas que, aunque parezcan pequeñas, terminan formando parte de un problema mucho mayor. Muchas veces asociamos la palabra corrupción con cifras millonarias o con personas de altos cargos, pero la verdad es que muchas de estas prácticas comienzan con cosas tan comunes que casi pasan desapercibidas. Y justamente porque están tan normalizadas dentro de nuestra cultura, es que se vuelven cada vez más difíciles de combatir. Un ejemplo claro es el nepotismo y el favoritismo. Vamos a iniciar con el nepotismo. Ocurre cuando se favorece a un familiar para darle un trabajo o un beneficio sin tener en cuenta el mérito. Y el favoritismo es cuando se privilegia a un amigo o conocido por la relación personal. Aunque esto puede sonar como algo que todo el mundo hace, tiene un impacto enorme en la justicia social. El libro menciona casos como el hotel que rechazó a un candidato con buena preparación solo para contratar a la sobrina del encargado, o funcionarios que se recomiendan entre ellos para asegurar puestos sin dejar evidencia. Y aquí surge una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Cómo podemos aspirar a la igualdad de oportunidades si desde el inicio algunos ya llevan ventaja simplemente por tener conexiones? Otro elemento importante para entender el problema es que la corrupción no siempre se manifiesta de la misma manera. Por eso se reconocen tres tipos, los cuales son la corrupción blanca, la negra y la gris. La corrupción blanca incluye prácticas que muchas personas no perciben como corrupción, como pedir un favor, acomodar a un conocido o usar contactos. Culturalmente, estas acciones se interpretan como gestos de solidaridad, aunque institucionalmente no lo sean. La corrupción negra es la más grave, es evidente y dañina. Comprende actos como grandes sobornos, extorsión política y abusos de poder. Todos reconocen que estas prácticas son corrupción, pero aún así ocurren con frecuencia. Dentro de esta categoría se encuentra la extorsión política, mencionada también en el texto, casos en los que los trabajadores son obligados a participar en campañas electorales, asistir a actividades políticas o apoyar a un candidato bajo amenaza de despido. Esto afecta no solo al trabajador, sino también a la libertad de decisión y a la confianza institucional. Por último,
La corrupción gris se sitúa en un punto intermedio, el cual genera debate, porque para algunas personas estas prácticas son corrupción y para otras son parte de la vida cotidiana. Un ejemplo típico es dar una mordidita o más bien un pago para agilizar un trámite o evitar una multa. Aunque no es tan extrema como la corrupción negra, sigue contribuyendo al deterioro institucional. Ahora nos plantearemos un interrogante. ¿Cuál de todas, cuál de todos estos tipos de corrupción es el más complicado? Y en respuesta de la misma, aunque la corrupción negra es la más grave y evidente, la más complicada de combatir es la corrupción gris. Esto se debe a que no todos la consideran corrupción. Se normaliza socialmente. Es difícil de detectar y suele justificarse como algo necesario o parte de lo cotidiano. Esa ambigüedad moral la convierte en el tipo que más se esconde y, al mismo tiempo, en el que más alimenta la permanencia de las otras formas de corrupción. Todo esto nos lleva a un punto clave, la cultura de la corrupción. La corrupción no sigue existiendo porque falten leyes, sino porque muchas de estas prácticas están tan metidas en nuestra vida diaria que ya no las cuestionamos. Mucha gente no reconoce ciertos comportamientos como corruptos porque creció viéndolos como algo normal. Expresiones como eso no le hace daño a nadie, solo es un favor o así se hacen las cosas aquí muestran cómo la cultura termina justificando acciones que sí tienen consecuencias. Y cuando esos favores o intercambios se llevan a espacios donde debería haber igualdad, como la escuela, las instituciones o el trabajo, dejan de ser solidaridad y se convierte en corrupción. Por eso, combatir este problema requiere acciones simples pero firmes. Educar desde la escuela para que todos entiendan que el mérito importa. Evitar pedir o aceptar pequeños privilegios que parecen inofensivos. Ser transparentes al tomar decisiones y aplicar la meritocracia de verdad. Y sobre todo, aprender a decir no. Cuando alguien nos pide algo que sabemos que perjudica a otros. No se trata de ser malos, sino de ser responsables y justos. Para cerrar, esto que hemos compartido muestra que la corrupción no solo aparece en lo grande, sino también en lo pequeño, desde los favores que comprometen hasta el nepotismo, las mordidas o la extorsión. Todas estas prácticas se conectan y afectan la manera en que vivimos y nos relacionamos. Superar esto no depende únicamente de leyes o castigos, sino de un cambio cultural y personal. La corrupción empieza en detalles mínimos, pero también ahí en lo cotidiano. Es donde podemos empezar a transformarla. Si queremos una sociedad más justa, el cambio comienza con nuestras decisiones diarias. Es cuanto, muchas gracias.